Pero bueno, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios. Bueno, creo que ¿sí me escuchan bien, hermanos? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, donde nos quedamos. Hicimos un paréntesis breve en 1 Corintios 13, pero regresamos a nuestro texto. Estamos viendo la carta del apóstol Pablo a Tito. Estamos todavía en el capítulo 1. Nos quedamos la vez pasada en el versículo 11 y con la ayuda del Señor, hermanos, pretendo ver el versículo 12 y la primera parte del versículo 13 esta tarde con ustedes. Así que para ello quiero orar para que el Señor nos guíe y nos ayude y traer a la mente lo que hemos visto y poder captar lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy a través de este texto. Amén. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, sabemos que para estas cosas nadie somos suficientes, pero a ti te complace usar hombres débiles y pecadores como nosotros, para que la excelencia y la gloria sean tuyas, Señor, y de tu palabra, de la obra del Espíritu Santo. Ruego que me permitas exponer con claridad lo que el texto dice, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar tu palabra a nuestras vidas para tu honra y gloria, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos, trae el evangelio a los perdidos y usa, Señor, mis débiles labios para exaltar tu gloria, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, un brevísimo resumen de lo que hemos estado viendo, mis hermanos. Recuerden que de los versículos 1 al 4 del capítulo 1 vimos introduciendo una encomienda a la piedad. Vimos al autor de la carta y sus características, y vimos a quién va dirigida la carta y sus características. ¿Quién fue el autor? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el receptor de la carta? Tito. Muy bien, en el versículo 5 vimos la necesidad de un liderazgo piadoso. La necesidad de un liderazgo piadoso cuando Pablo le dice a Tito, por esta razón o por esta causa te dejé a ti en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La necesidad de un liderazgo plural, piadoso, que dirija a la iglesia ante las necesidades que había en esta isla. Y de los versículos 6 al 9 vimos las características de un liderazgo piadoso. Las características de un liderazgo piadoso. ¿Cómo deben ser esos líderes que Tito debía establecer en cada iglesia? Tendrían que ser íntegros en su vida familiar, en su vida comunitaria e íntegros en su manejo con la palabra de Dios. Y de los versículos 10 en adelante, lo que resta del capítulo 1, estamos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. La finalidad de un liderazgo piadoso. Finalidad es un sinónimo de razón. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo establece que debe haber un liderazgo piadoso? La razón es porque hay falsos maestros. Y en el versículo 10 vimos cómo son los falsos maestros. En el versículo 10 vimos cómo son los falsos maestros. Miramos algunas características que son contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Miramos especialmente los de la circuncisión. Y también vimos las acciones que debe tomar el liderazgo con ellos. Las acciones. Dice Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca o imponer silencio. Y lo que veremos, hermanos, del versículo 12 en adelante, es la justificación de esa acción, o la justificación de la acción a tomar. ¿Cuál es la acción que debía tomar Tito? A los cuales es necesario, es preciso, imponer silencio. ¿Por qué? Porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, el liderazgo debía tomar una acción hacia estos falsos maestros. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual debe de tomarse una acción así? Versículo 11. Entramos ahora sí en el versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, vamos a ver el versículo 12, pero en cuanto a la justificación de la acción a tomar, Pablo dice, es necesario tomar esta medida drástica, es necesario imponer silencio a estos que trastornan casas enteras. En el versículo 11 nos dice el por qué debe tomar esa acción
difícil por lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros? Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ya expliqué eso en el sermón anterior, por eso no me voy a enfocar en esto. Solo quiero que vayan con el hilo de pensamiento aquí. La justificación de la acción a tomar. ¿Qué estamos hablando con la acción a tomar? El reprenderlos, el imponerles silencio, el tomar una acción correctiva hacia estas personas que estaban haciendo daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque hacen daño a la iglesia. Por lo que hacen. Y en el versículo 12 veremos por lo que se dice de ellos. En el versículo 11 vimos por lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Trastornan casas enteras. ¿Van conmigo? Versículo 12, también por lo que se dice de ellos. Pablo está tomando en cuenta la reputación de estas personas. Y aquí es donde comenzamos con el versículo 12. Dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hermanos, escuchen bien. ¿Qué es lo que se dice de ellos? Dice el texto, la primera parte del versículo 12, vaya conmigo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo. Noten este verbo, dijo. Aquí Pablo está trayendo a su atención a Tito para que mire cuál es la reputación de estos falsos maestros y en base a eso tomara acciones inmediatas para proteger la iglesia. Recuerden, mis hermanos, que en este texto estamos viendo acciones que debe tomar el liderazgo para tener una iglesia saludable. Recuerden que en este texto Cristo nos muestra cómo son los falsos maestros, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Es lo que estamos viendo. En este texto Cristo nos muestra cómo son los falsos maestros, ya lo vimos, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Entonces, vamos al texto. Uno de ellos, su propio profeta dijo. ¿Cuál era la reputación de estos falsos maestros entre su propio pueblo? Miren, en el versículo 10 dice Pablo, hay aún muchos contumaces y nos da características de ellos. Versículo 11, a los cuales se refiere a esos contumaces. Es preciso tapar la boca. El contexto de quienes viene hablando son de los falsos maestros que estaban en la isla de Creta. Muchos de ellos eran ya sea de origen judío o hechos o cretenses convertidos al judaísmo. Había una influencia judía, había muchos judíos en esa isla. De hecho, vemos en el libro de Hechos, cuando escuchan el evangelio, también había cretenses, había personas que habían creído en el evangelio, pero estaban influidos tanto por el judaísmo como por la cultura pagana de la isla de Creta, que tenía influencia griega. Es importante mencionar esto, hermanos, porque Pablo nos va a dar características que son ciertas en cuanto a cómo eran estas personas. Entonces, eran gente, recuerden, mayormente los de la circuncisión, eran gente nacida en Creta, algunos de ellos de origen judíos y otros hechos prosélitos al judaísmo, pero que querían mezclar lo peor de todo, ¿no? Lo pagano de la cultura griega, que era un incipiente de la futura doctrina que sería el gnosticismo. El gnosticismo llevaría a algunos al libertinaje o a otros al ascetismo, a maltratar su cuerpo. No podemos decir que eran gnósticos, sino que es una doctrina incipiente de lo que se desarrollaría más adelante. Pero tenían una mezcolanza, hermanos, de judaísmo con cultura griega y una mezcla ahí de cristianismo. En otras palabras, para ser cristiano, tú necesitas, sí, creer en Cristo, pero necesitas guardar la ley y aparte necesitas de unas cuantas cosas místicas por ahí, ¿no? Estaban haciendo una mezcla de doctrinas. Y lo peor es que esa enseñanza que daban ellos era para sacar un provecho, porque dice el texto que trastornaban casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eran personas, hermanos, que podríamos decirlo, estafadores de la fe. Eran estafadores de la fe. Eran falsos maestros que abiertamente estaban haciendo daño a la iglesia con su falsa doctrina. Y recuerden, esto ya lo vimos, solamente estoy trayendo a su mente lo que ya hemos visto en sermones pasados. La Biblia nos advierte de tapa a tapa
que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto siempre ha habido falsos profetas, falsos maestros, ¿no es así? Y Dios nos advierte, tengan cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros. Satanás siempre se ha empeñado en usar de hombres con falsas doctrinas para hacer daño a la iglesia. Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Dios nos advierte, mis amados hermanos, iglesia. Tristemente, hay personas que quieren hacer daño a la iglesia con la manera en que viven y lo que enseñan, tristemente. Así que nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas, hermanos. Y uno de ellos, miren el testimonio que tenían ellos, la reputación. Uno de ellos, su propio profeta. Cuando al decir uno de ellos, se refiere que a quien Pablo está haciendo alusión era de Creta, era un cretense. Y cuando dice su propio profeta, no es que Pablo esté reconociendo que este hombre era un verdadero profeta como los del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino que era considerado profeta por los mismos cretenses. Y aquí Pablo, la mayoría de los estudiosos concuerdan que cita a Epiménides de Gnosos, un filósofo y poeta del siglo VI a.C., nacido en la isla de Creta. Voy a citar aquí un comentario, hermanos, de Walton y Kinner textualmente, para que tengan un poquito de contexto de esto. Para la época de Pablo, Epiménides tenía la reputación de haber sido un milagrero, maestro y profeta itinerante. Como era común en el pensamiento griego, la línea entre la inspiración poética y profética podía ser muy fina. Aunque el dicho parece haberse convertido en algo proverbial, un comentarista dice que cretizar se convirtió en una palabra equivalente a mentir. Hagan de cuenta que cuando dijo los cretenses siempre mentirosos, en lugar de decir, me estás mintiendo, me estás cretizando, ¿no? Ya se había convertido en un sinónimo de mentira. Es posible que Pablo haya conocido las obras de Epiménides o quizá probablemente una antología de dichos atribuidos a él por la tradición oral, pero sea lo que sea, Creta también tenía la mala reputación de arrogancia, traición y ambición. La glotonería estaba asociada con el amor al placer, en contraste con el amor por el conocimiento. Fin de la cita. Tenemos un poquito de contexto, hermanos, aquí. ¿Recuerdan cuando Pablo en Hechos dice, al Dios no conocido, a ese que ustedes adoran, pero no saben quién es el que yo le presento? Pablo de alguna manera, hermanos, tenía conocimiento de la influencia griega, pero no es que él necesitara la filosofía y quisiera saber la filosofía como para conocer más a Dios. Toda la escritura es inspirada y es suficiente para ello. Simplemente que Pablo apelaba a cosas conocidas por ellos para reforzar su punto. Aún uno de entre ustedes, uno de entre ellos testifica la naturaleza de su carácter moral, cómo eran ellos. Los cretenses son así. Uno de ellos, que más que uno de ellos a quien ellos respetaban y consideraban como su profeta, les dio testimonio de que estaban en esa categoría, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué bonita descripción, ¿verdad? Pero no la digo yo. Lo dijo Epiménides, y no todo lo que dijo Epiménides fue de Dios, solo lo que está aquí escrito porque la Biblia es inspirada, ¿no? Así que póngale que todo lo que ese hombre pudo haber sido en su vida es otro asunto, pero al estar esa cita aquí en la escritura, estas palabras son inspiradas por Dios porque están aquí en el texto sagrado. ¿Sí? Y es una verdad. Esta era la calificación. El hecho de que Pablo citó a este poeta cretense no significa que todo lo que dijo Epiménides pues es cierto o inspirado, sino que tomó una referencia común y conocida entre los cretenses para demostrar su punto de cómo era el carácter moral de ellos y su reputación. Solo lo que está escrito, repito aquí, en esta carta fue inspirado, como nos dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, theopnistos, exhalada por Dios. Solo lo que está escrito y que tenemos preservado hasta el día de hoy, en los escritos originales, fue exhalado por Dios y en la providencia de Dios ha sido preservado y tenemos la palabra confiable de Dios en nuestras manos el día de hoy, ¿no? Así que esta cita, hermanos, Pablo la usó por inspiración divina. Pero ¿por qué estoy haciendo mucho punto de eso? No porque Pablo haya citado a un filósofo griego, quiere decir que nosotros tengamos que ir a los filósofos griegos para conocer la voluntad de Dios. No, lo que ya está aquí en la Biblia es lo que Dios inspiró y que es necesario para nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo? Para no pensar que necesitamos de Epiménides, de Platón o de otros filósofos para conocer mejor la voluntad de Dios. Es simplemente un testimonio de la reputación que ellos tenían. Ahora,
¿qué es lo que este hombre dijo? No dijo cosas muy bonitas. Mira lo primero que dice en el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, 2 puntos y seguido. ¿Qué fue lo que dijo? Los cretenses, se está refiriendo a las personas, valga la redundancia, de la isla de Creta. ¿Cómo son? Mentirosos. Primera característica, mentirosos. Se refiere aquí, hermanos, a una persona que tiende a distorsionar la verdad, que rompe la confianza, que es falsa y desleal. Esa es la característica, ¿no? Se refiere a una persona que tiende a distorsionar la verdad, que rompe la confianza, que es falsa y que es desleal. Estos falsos maestros cretenses no tenían temor de distorsionar la palabra de Dios para sacar provecho de las personas. Aunque sus mentiras pudieran mandarlos tanto a ellos como las que creían al infierno, este es el peligro real de las mentiras, hermanos, que pueden condenar a una persona eternamente si no se arrepiente y obedece la verdad. Ojo, esto es muy serio porque alguien puede estar religiosamente engañado pensando que es salvo, pensando que está bien con Dios, pensando que está cumpliendo los requisitos para ganar su propia salvación, pensando que está en Cristo, y cuando llegue a la presencia de Dios, que el Señor le diga estas palabras como en Mateo 7:21, escuche, esto es una realidad. Lo que creemos tiene implicaciones eternas, hermanos. No es simplemente opiniones. Lo que creemos tiene implicaciones eternas. Es la verdad de la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas estaban segurísimas que porque hicieron obras en nombre de Cristo eran de Cristo. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco. ¿Se fijan? Hay peligro, hermanos, si usted y yo abrazamos falsa doctrina. Hay peligro, hermanos. Estos falsos maestros entonces eran un peligro real con sus mentiras, que pueden condenar a una persona eternamente al infierno si no se arrepiente y obedece la verdad. Y fíjese, hermanos, aunque todo ser humano en su estado caído, en su naturaleza, somos mentirosos. Mira lo que dice el Salmo 116:11. Quiero que vea esto, hermanos. Quiero que vaya ahí conmigo a la palabra de Dios si lo encuentra. Salmo 116:11. Mira lo que dice. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Jeremías 9:4. Jeremías 9:4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías 9:4. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Fíjese bien, aquí está hablando en el contexto de cómo se había depravado Judá y Jerusalén, y está hablando un juicio contra el pueblo de Dios, y dentro del mismo pueblo de Dios, tristemente se habían desviado de él, y por eso en el versículo en Jeremías 17:9, mire también lo que nos dice acerca de la naturaleza de nuestros corazones. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, aunque en el hebreo la idea es y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es el punto que estoy desarrollando aquí, hermanos? La Biblia nos dice que por naturaleza todo hombre caído nace con una naturaleza corrupta que tiende a la mentira. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza sin Cristo. Aunque esto es así, este pecado, puede ser un pecado que puede llegar a desarrollarse como un hábito de vida que puede llevar a una persona a la destrucción eterna, a la condenación eterna. Ojo, todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado, simplemente que en algunos esa raíz se diversifica en diversas ramas, ¿no? Algunos tienden por robar, otros por matar, otros por pecados sexuales, etcétera. Pero el tronco, la raíz es la misma. Esa naturaleza pecadora se manifiesta de muchas maneras, ¿cierto? Todos nacemos con esa capacidad de hacer maldad contra Dios, solo que en algunos se desarrolla
en ámbitos o en potencialidad más grande que en otros. El hecho de que nosotros no seamos tan mentirosos no significa que porque no tengamos la capacidad, sino que la gracia de Dios nos restringe para no ser tan mentirosos como podemos. Pero esa naturaleza está en nosotros al nacer muertos en delitos y pecados. Y mire las consecuencias trágicas, eternas, que puede llevar la mentira a una persona. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Si nosotros pensamos que hay mentiras piadosas y que no es tan grave la mentira, mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y fíjese, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el infierno va a haber mentirosos, hermanos. La mentira fue el primer pecado introducido en este mundo en el huerto de Edén. Génesis 3, 4 y 5. Aunque Dios les ha dicho, no coman de todo árbol. Fíjense cómo Satanás estaba distorsionando la palabra de Dios. Dios no había dicho, no coman de ninguno, no coman de uno. Tenían cientos de árboles para disfrutar y solamente tienen la prueba de no comer de uno para probar su amor a través de la obediencia. Y Satanás lo magnificó como si les faltara lo más grande del mundo. No, sí podemos comer, dijo todo Eva. De todo, solo excepto de ese. ¿Y qué dijo Satanás? Una vil mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta cierto punto sí, iban a conocer el bien y el mal, pero no iba a ser algo bueno para ellos. Dijo verdades a medias. Era una mentira maliciosa para perjudicar. Y la mujer creyó esa mentira. Y el hombre no incurrió en transgresión, no siendo engañado, sino por voluntad propia. El hombre no fue engañado, la mujer sí. Pero el punto es que ambos desobedecieron el mandamiento directo de Dios y vino el pecado al mundo. Satanás es el padre de mentira, como nos dice Juan 8:44. Miren, es su naturaleza. Si hay alguien que su naturaleza es mentir, ese es Satanás. Miren lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuchen, porque no hay verdad en él, no es su naturaleza. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, es de su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Por lo tanto, la mentira refleja a Satanás. Cuando nosotros mentimos, no estamos reflejando a Dios ni a Cristo, estamos reflejando a Satanás. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, hermanos, no nos pertenecen. Dios nos dio la capacidad de comunicarnos al habernos hecho a su imagen y semejanza, y nuestras palabras tienen que estar en concordancia con la gloria de Dios, con su carácter. Somos responsables de lo que hablamos, tienen que reflejar a Dios. Y cuando no hablamos conforme a la verdad, estamos deshonrando a Dios y estamos representando a Satanás. Por algo Dios prohibió en los 10 mandamientos, Éxodo 20:16, no dirás falso testimonio contra tu prójimo mintiendo. Es algo que es practicado por los impíos, quienes son caracterizados por practicar este pecado de la mentira, hermanos. Claramente nos dice la Escritura que son los impíos. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:9. 1 Timoteo 1:9 al 11. 1 Timoteo 1:9 al 11 nos dice así. 1 Timoteo 1:9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Fíjese, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Fíjese, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, obviamente hay otra serie de pecados, ¿no? Pero ahorita estamos describiendo una característica. La mentira caracteriza a los impíos y se nos manda a nosotros los creyentes a despojarnos de ella de una manera tan clara, hermanos, tan clara. Mire lo que nos dice, por ejemplo, Colosenses 3:9. Mire lo que nos dice Colosenses 3:9.
lo que nos dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. De una manera clara, miren. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De una manera clara, ¿no? Se nos invita a los creyentes a despojarnos de ello. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? Miren, era una característica de estos hombres, los cretenses, siempre mentirosos. Ahora, hay una palabra aquí que no está gratis, hermanos, y tenemos que prestar atención. Note cómo el texto nos dice, los cretenses son mentirosos. Eso no dice el texto. Hay un adverbio aquí que es importante, que nos describe la intensidad. Los cretenses son siempre mentirosos. Este adverbio, hermanos, es importante aquí, este adverbio, porque intensifica la acción. Este adverbio siempre, hermanos, intensifica la acción. Quiere decir que los cretenses, tristemente, habían tomado como su forma de hábito la mentira, la glotonería y el hacer daño. Esta palabra, por lo tanto, este adverbio siempre no está gratis aquí, hermanos. Nos describe un estilo de vida caracterizado por... No es lo mismo que alguien peque echando una mentira, pero que se arrepienta y sustituya la mentira por la verdad. Alguien que lo caracterice por estar mintiendo y viviendo de esta manera. Eso es un punto importante, hermanos, porque aún como cristianos, tristemente, podemos llegar a pecar y mentir, pero no debe de ser algo que nos debe de caracterizar. Debemos arrepentirnos de ello y sustituir ese hábito pecaminoso y revestirnos del nuevo hombre, de la justicia y de aprender a decir la verdad. De hecho, en el libro de Efesios nos habla del proceso del verdadero cambio. Nosotros, hermanos, no dejamos de ser mentirosos simplemente cuando dejamos de decir mentiras, sino cuando aprendemos a decir la verdad. Tenemos que despojarnos y revestirnos de un nuevo hábito santo. Alguien no deja de ser ratero cuando deja de robar, sino cuando comienza a trabajar y a compartir con el que tiene necesidad. Alguien que practica la inmoralidad sexual no deja de ser inmoral porque ya no tenga relaciones sexuales con personas y deje de ver cosas inmorales, sino cuando comienza a practicar la pureza. Entonces, hermanos, nosotros no dejamos de ser mentirosos simplemente porque dejamos de decir mentiras. Nos revestimos del nuevo hombre cuando aprendemos a hablar la verdad en amor. ¿Sí? Cosa que ellos, tristemente, no eran caracterizados por eso. Entonces, vemos una característica que nos dice aquí, que cita Pablo a este poeta griego cretense, Epiménides. Los cretenses, no dice son mentirosos, dice siempre son. Algo que los caracteriza constantemente, son mentirosos. También nos dice otra característica, hermanos, un poquito fuerte, pero lo dice la Biblia. Si no lo dijera el texto, yo no le dijera a nadie de esta manera. Imagínense que alguien nos diga malas bestias, pero tiene un significado aquí. Malas bestias. Esta palabra, hermanos, bestias, proviene de una palabra griega, therion, o theria, que significa un animal salvaje, una fiera. Pero aquí se usa en un sentido metafórico para referirse a estos falsos maestros como hombres brutales, bestiales, salvajes, feroces. ¿Sí? Aquí se usa en un sentido metafórico, hermanos. Y al añadir el adjetivo malas bestias, indica que son perjudiciales, destructivos, dañinos y perniciosos. En otras palabras, son personas peligrosas con mente depravada, que andan tras sus propias pasiones, que no tienen al Espíritu Santo, cuyo propósito es satisfacer solamente sus pasiones pecaminosas carnales. ¿Sí? Miren, hay más apoyo para esto. Vamos ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, donde nos habla características. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Son personas peligrosas con mente depravada, que andan tras sus propias pasiones y que no tienen al Espíritu de Dios. Mira lo que nos dice en la carta de Judas que está antes de Apocalipsis. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, fíjese, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire lo que nos dicen los versículos 18 al 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Fíjese, estos son los que causan divisiones, sensuales que no tienen al Espíritu. Malas bestias. Recuerden, término metafórico para referirse a estos falsos maestros como hombres crueles, brutales, bestiales, salvajes, feroces, perjudiciales, destructivos, dañinos, que con su falsa doctrina quieren hacer presa a los creyentes para sacar provecho de sí mismos. Y además nos sigue diciendo las características. Ya vimos entonces mentirosos, malas bestias, y ahora sigue glotones ociosos. Literalmente esta palabra griega puede traducirse como vientre, pero en un sentido metafórico como una persona glotona. Literalmente podríamos traducir vientres ociosos o vientres infructuosos, que da el sentido de una persona glotona, una persona hedonista que gusta de comer como estilo de vida para recibir placer, con la implicación de gula voraz y de holgazanería. Es un término metafórico, hermanos, para aludir a que estos falsos maestros se entregaban a pasiones desmedidas como fruto de la ociosidad. En lugar de trabajar arduamente como le agrada a Dios, preferían ser estafadores de la fe para satisfacer sus deseos pecaminosos, usando la fe como medio para obtener lo que desean. Eso es lo que significa cuando dice glotones ociosos. Personas hedonistas, es decir, cuyo fin y propósito de la vida es simplemente satisfacer sus deseos. ¿Recuerdan a un hombre que hizo esto, Esaú, que venía bien cansado del campo y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura y te doy este guiso? ¿Y eso para qué me va a servir a mí? No pensó en el porvenir, no pensó en el futuro, lo que implicaba el ser el primogénito, no consideró a Dios, simplemente quería satisfacer su hambre y cansancio que tenía en ese momento y vivió para lo hoy, para lo presente y lo terrenal. Y después con lágrimas estaba procurando eso, pero Dios ya lo había deshecho, ¿no? Son hombres, personas que viven para satisfacer lo que ellos quieren y desean y no consideran lo que Dios desea y no consideran a los demás. Solamente viven para complacerse a sí mismos. Esa es la imagen, hermanos, es tremendo. Son amadores de sí mismos. Son gente con una autoestima muy alta. Mira lo que nos dice Filipenses 3:17 al 19, hermanos. Filipenses 3:17 al 19. Para que entendamos un poquito más esto. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Fíjese, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre. ¿Ven esa imagen? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal, hermanos. ¿Cuál es el problema con estas personas? Que su mejor vida es aquí, el hoy y el ahora. Que enseñan a la gente a vivir para satisfacer sus propios deseos y no para hacer la voluntad de Dios. El otro extremo, hermanos, del gnosticismo incipiente es: todo es pecado, todo es malo, me tengo que abstener de todo y no tengo que casarme, no tengo que comer, tengo que latigarme, el ascetismo, ¿no? Tampoco se trata de eso, porque Dios nos da las cosas para bendecirnos y para que les disfrutemos, pero todo dentro del contexto de su gloria, de la gratitud, de la santidad, de la pureza, del amor, de su gracia. Y el otro extremo es desviarnos del dador de las bendiciones y concentrarnos solamente en aquello que nos causa placer aquí en el ahora.
sin considerar el futuro, lo que viene, la vida venidera. La mayoría de la gente, hermanos, vive pensando en agradarse a sí mismos. Quieren tener su mejor vida ahora. Por eso no importa cómo obtengan el dinero, no importa que tengan que mentir, que tengan que defraudar, que tengan que robar, que tengan que pisotear al otro. No importa hasta dónde tengan que llegar para poder satisfacer sus deseos. Por eso, tristemente, hay engaños, adulterios, porque nomás piensan en sí mismos, en satisfacerse a sí mismos. No piensan en lo que le agrada a Dios, ni en el daño que pueden causar a su familia a otros. Solo quieren satisfacer sus deseos. Estas personas viven así, hermanos, porque viven para el Dios que es su vientre, Dios con D minúscula, para satisfacer sus deseos. Esa es la implicación. Ahora, hermanos, déjenme decirle que ser cristiano, contrario a lo que se piensa, no es que nosotros rehuyamos al placer y que seamos personas tan amargadas y tan que nos guste tanto el sufrimiento que decimos, ay no, yo estoy en busca del sufrimiento porque el placer es pecado. ¿Sabe que los cristianos buscamos el verdadero placer? Pero no en las cosas temporales, el placer eterno, en la presencia de Dios, a través de la santidad, a través de conocer a Cristo. Porque el gozo, el placer que viene, hermanos, como premio para los que están en Cristo, va a ser un gozo infinito, va a ser algo más grande de lo que se puede imaginar y va a ser para siempre. Pero el gozo, el placer que te ofrece el pecado es algo engañoso y temporal que te va a llevar a una condenación eterna. Nosotros, temporalmente, nos abstenemos de muchas cosas porque sabemos que cuando estemos en la presencia de Dios, gozaremos de una eternidad de gozo y dicha en su presencia. Pero aquellos que viven para satisfacer sus deseos sin considerar la voluntad de Dios y a otros, están atesorando para sí mismos una condenación terrible. Terrible. Miren, una advertencia que nos hace el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 al 17, hablando de esto. Miren una advertencia ahí en 1 de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 al 17. Mire lo que nos dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El antídoto, mis hermanos, para combatir esto es acrecentar nuestro amor por Cristo, conociéndolo a través de su palabra y sirviendo sacrificialmente a los demás por amor. Mire lo que nos dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y en 1 Corintios 14, hermanos, nos dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vimos el contexto del capítulo 13 también. El antídoto para combatir esto es acrecentar nuestro amor por Cristo, conociéndolo a través de su palabra y sirviendo sacrificalmente a los demás por amor. Ese es el antídoto para combatir esto. Ahora, esto no se puede en nuestras propias fuerzas. Esto no es por moralidad. Esto no es por fuerza, voluntad propia. Solo el Espíritu de Dios, a través del nuevo nacimiento, a través de la palabra, a través del poder del Evangelio, puede crear estos cambios en pecadores muertos en delitos y pecados. Solamente Cristo puede transformar el corazón más endurecido. Esto no es posible por una decisión personal. Tiene que ser obra del Espíritu de Dios obrando en tu corazón, convicción de que eres pecador, que sin Cristo estás perdido y que solamente recurriendo a la cruz tus pecados pueden ser lavados y perdonados, y entender con todo nuestro corazón, como dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. O algo más básico, porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente viniendo a Cristo, tus pecados pueden ser lavados. Puedes ser perdonado y transformado y experimentar este cambio que no te puede dar nada más, ni nadie. Estos falsos maestros, tristemente, eran personas que no tenían al Espíritu de Dios. Ahora, después de estas declaraciones tan fuertes, miren lo que nos dice el versículo 13, la primera parte. Este testimonio es verdadero. La conclusión de Pablo es que esas afirmaciones de la reputación de los cretenses son ciertas. Aquí marturía, es decir, testimonio, tiene la connotación de reputación. Y al afirmar Pablo que esto es verdadero, estaba diciendo que estos hechos corresponden a la realidad. No se trataba de una acusación falsa o perniciosa, sino de una realidad que estaba poniendo en peligro la salud espiritual de la iglesia y que Tito y los ancianos tenían que hacerle frente a este problema tomando acciones inmediatas. Este es el asunto, hermanos, aquí. Primeramente Dios, el próximo domingo veremos la segunda parte del versículo 3 en adelante, cuando dice, por tanto, repréndelos duramente, en base a que esta afirmación que Epiménides hizo de los cretenses, y debido a que eso es verdadero, y debido a que esas personas estaban infiltrando en la iglesia, entonces Pablo le dice a Tito, por esa razón, estoy diciendo que es necesario imponerle silencio, taparles la boca y que los reprendas por la salud espiritual de la iglesia. Por eso debe de haber un liderazgo cualificado, una pluralidad de hombres piadosos que guíen y cumplan con los requisitos que protejan la iglesia para cumplir este propósito que nos vemos en el capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Recuerden que el tema, el tenor de esta carta es la piedad. Desde la introducción vimos, ¿no?, que es conforme a la piedad. Dios quiere que su iglesia vivamos la sana doctrina para poder tener un evangelismo eficaz, para que vidas transformadas por la gracia puedan impactar en un mundo de tinieblas, no solo de palabras, sino para que puedan ver cuán glorioso y poderoso es la gracia de Dios en Jesucristo que cambia vidas y cambia pecadores como nosotros. Dios quiere una iglesia celosa de buenas obras, pura y sin mancha. Y los líderes tenemos esa responsabilidad de guiar a la iglesia por este camino, para tener una iglesia saludable. Hermanos, pero esto es una responsabilidad de todos. Oremos, examinemos nuestros corazones y refugiémonos solamente en la justicia perfecta de Cristo y no a nuestras propias fuerzas para poder vivir de la manera que a Dios le agrada. Esa gracia que nos transformó y nos perdonó, esa gracia transformadora también nos puede capacitar y llevar a vivir una vida piadosa que glorifica y que agrada a Dios. La gracia es suficiente, Cristo es suficiente, su palabra es suficiente, el Espíritu de Dios es suficiente, pero tenemos que poner nuestro corazón, inclinar todo nuestro ser en sometimiento a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, nos cuide y nos libre también, tristemente, de estas personas, de estos emisarios de Satanás que quieren hacer daño a la iglesia del Señor. Que lo han hecho y han causado daño, pero no pueden destruirla porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque el Señor va a preservarla hasta el fin, pero tenemos la responsabilidad de estar alertas y de proteger la fe que ha sido una vez dada a los santos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio, tenemos una iglesia local donde se predica a Cristo. Vivamos de la manera que Él quiere que vivamos y protejámonos unos a otros en el contexto de la verdad, del amor, de la pureza y de la piedad. Que el Señor nos guíe y nos ayude. Oremos mucho también por nuestros líderes, por nuestros pastores y por los que el Señor llamará para ser ancianos, para que esta iglesia pueda ser protegida, guiada bíblicamente y todos podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo y podamos glorificar al Señor
cumpliendo nuestra misión, teniendo un evangelismo eficaz, viviendo vidas transformadas que reflejan la gloria del evangelio. Amén. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos confronta, nos expone, nos redarguye, pero también nos sana y nos fortalece y nos anima, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a no pasar por alto estas advertencias divinas y aplicar a nuestros corazones, Señor, estas verdades, que tu Santo Espíritu nos ayude a refugiarnos solamente en tu gracia. Y si hay alguien aquí, Señor, que está viviendo en sus propias fuerzas, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha acudido a Cristo para salvación, que no ha nacido de nuevo, que tú les salves con tu poder y gracia a través de la verdad de que Cristo murió y resucitó y que solamente en Él hay salvación, porque solamente Él es Dios hecho carne, Dios el Hijo, que puede darnos vida y vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a permanecer en la verdad del Evangelio y que tu palabra no sea mancillada por nuestra culpa, Señor. Ayúdanos a los líderes a vivir una vida piadosa que sea consecuente con estos requisitos que hemos aprendido, Señor, y que como liderazgo podamos proteger a la iglesia, pero también que cada miembro de la iglesia entienda su responsabilidad delante de ti y con tu iglesia local y podamos cuidarnos unos a otros en amor, santidad y piedad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. Te pedimos que podamos ser una iglesia saludable que honre y glorifique tu nombre, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.